a la Escritura. Les invito a que una vez más nos acerquemos al Señor en oración para que podamos iniciar nuestro estudio en esta mañana. Padre, damos gracias a ti porque ahora podemos abrir las Escrituras y queremos implorar en la conciencia de nuestra total dependencia en ti y de tu Espíritu para abrir nuestros ojos y mirar las maravillas de tu ley. Queremos implorar que tú nos concedas esa gracia esta mañana para que nuestras vidas sean edificadas. Imploramos que obres en nosotros dándonos corazones dóciles, como hemos cantado hace un momento, que seamos como el barro, no como un barro seco y duro, sino como un barro húmedo y que se moldea ante las manos del alfarero. Así tú moldea nuestros corazones, moldea nuestras mentes, moldea nuestras vidas, para que en todo cada vez más se asemejen al Señor Jesucristo. Y te pedimos esto para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amados, déjenme decirles, tenemos delante nuestro una tarea muy, muy difícil. Es una tarea, una labor que presenta dos retos. El primero, cubrir lo que tenemos que hacer en poco tiempo. Tengo aproximadamente, sinceramente, el equivalente de 15 mensajes que tengo que tratarlos de condensar en una hora. Eso presenta un reto enorme para mí. Segundo, hacerlo sin que sea tan superficial que no enseñe nada, sino hacerlo con cierta profundidad para que puedan ustedes ser edificados. Ambas son cosas muy retadoras, pero confío en que Dios nos va a ayudar como le hemos pedido ahora antes de iniciar este tiempo. Permítame brevemente pues recordarles dónde nos hemos quedado. Establecimos que hay una base para una congregación local, ¿de acuerdo? Inmediatamente procedimos a ver las responsabilidades y privilegios de un miembro de una congregación local y empezamos a ver la primera de estas responsabilidades. No la terminé por completo, pero y se la digo acá, es nuestra responsabilidad y privilegio como miembro de una congregación local participar activamente en la edificación de la iglesia local. Y para esto vimos que lo primero que tenemos que entender, basado en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 17, es que necesitamos presentarnos voluntariamente para ser enseñados la palabra del Señor, reconociendo que es el Señor quien en su amor nos ha dado pastores y evangelistas para nuestra enseñanza. Y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada en cierta forma. Ahora, para terminar este primer punto, debo mostrarles que es solo, este es el segundo punto en este primero, este es el segundo subpunto del primero, que solo la enseñanza de la palabra de Dios es la que da o trae crecimiento al cuerpo local. Se lo repito, solo por la enseñanza de la palabra de Dios es quien Dios mismo da crecimiento al cuerpo. Sin la enseñanza de la palabra, cualquier crecimiento que pueda haber, déjeme decirle así con toda claridad, no es de Dios y no es el crecimiento de una iglesia verdadera. ¿Está listo? Vamos. Primero, versículo 12, Efesios 4, versículo 12. Vamos a movernos por unos instantes en el libro de Efesios. Es posible que vamos a estar citando algunos otros pasajes. No posible, es seguro que voy a estar citando otros pasajes. Lo que le sugiero es que si escribe rápido, tome nota. Si no, preste atención y luego, en casa, con más calma, puede ver que revisar el mensaje en internet. ¿De acuerdo? Primera cosa que queremos ver aquí, ya que les estoy diciendo, esta es la premisa principal. Solo la palabra de Dios es la que trae crecimiento a una iglesia. Solo la palabra de Dios, solo lo que Dios nos ha mandado a enseñar es lo que trae crecimiento. Y cualquier otro crecimiento no es de Dios.
¿Ok? Para esto primero vamos al versículo 12, capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá lo que vemos es que la enseñanza de la palabra trae madurez. Versículo 12, la enseñanza de la palabra trae madurez. Dice, a fin, este es el propósito del versículo 11. El versículo 11 es donde nos ha dicho el Señor Jesucristo que nos ha dado pastores y evangelistas para nuestra enseñanza. Y en el versículo 12 entonces vemos de que esta enseñanza que es dada por medio de los pastores y los evangelistas que el Señor Jesús ha dado como un don a la iglesia son para traer madurez. La enseñanza de los pastores, maestros y los evangelistas es la que trae madurez. Aquí cuando leemos en el versículo 12 perfeccionar es en realidad un sinónimo de santificar. Y la enseñanza de la palabra a los creyentes de una congregación local es lo que trae esta perfección, esta madurez, esta santificación. Esto en el supuesto, como hemos venido estudiando en el último mensaje, que cada uno de ustedes voluntariamente se ha entregado a la enseñanza de la palabra. Se ha entregado a la enseñanza que los pastores y los maestros que Dios nos da está dando. Pero si ustedes no lo hacen, si el joven viene y dice, ay, qué aburrido, o si viene el adulto y dice, ay, no me están entreteniendo, o cualquier otra excusa, entonces ustedes no se van a beneficiar. Ustedes no van a experimentar en vuestras vidas la madurez que la palabra de Dios puede traer a vuestras vidas. ¿Ok? Es importante entonces que ustedes, como dije en el mensaje anterior, voluntariamente se den a ello. Mire, que se diga de nosotros como se habló de los primeros cristianos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que nos dieron el Nuevo Testamento, o aquellos que estaban relacionados muy íntimamente con los apóstoles, y los apóstoles fueron los que tomaron básicamente todo el Antiguo Testamento y nos lo explicaron de forma que nosotros pudiésemos ver la unidad de las Escrituras como una sola palabra de Dios. Así que se diga de nosotros que nosotros también somos personas que perseveramos en la enseñanza pastoral que nos trae la enseñanza que los apóstoles dijeron. En segundo lugar, tenemos lo siguiente, que la madurez en la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios nos trae madurez en la doctrina y en el conocimiento de Cristo, y que esto resulta en vidas semejantes a Cristo. Esto resulta en vidas semejantes a Cristo. Continuando en el versículo 12, luego nos dice lo siguiente, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, el creyente es educado en las doctrinas que Dios nos ha dado en la Biblia. Conforme somos expuestos, enseñados, educados en la palabra de Dios, y mientras que nosotros las recibamos, que recibamos estas enseñanzas con un corazón humilde y con un corazón sumiso y con un corazón moldeable, enseñable, entonces, déjeme decirle qué es lo que va a pasar. Iremos aprendiendo estas verdades fundamentales de nuestra fe, conoceremos más la persona y la obra de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces estas verdades se convertirán en la base por la cual empezaremos a conducir nuestras vidas. Y el creyente que empieza a llevar su vida y la vida de su familia basado en las enseñanzas que la Biblia nos trae, cada día se asemejará más a Jesucristo. Es así de sencillo. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñados. Los pastores nos van a traer las enseñanzas de las Escrituras que todas se centran en Jesucristo. Nosotros, teniendo un corazón enseñable y aprendiendo quién es Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, las bendiciones con las cuales Él nos ha colmado, nosotros vamos a ir conociéndole más a Él, nuestra confianza en Él va a ir creciendo y vamos a nosotros a optar por vivir de acuerdo a esas verdades. Y conforme vivimos a esas verdades, entonces, piense lo siguiente, ¿a quién se va a asemejar su vida y la mía? A la de Jesucristo. Y ese es el propósito por el cual se nos han dado pastores y maestros y evangelistas aquí en la congregación, para que por medio de su enseñanza nosotros crezcamos
maduremos y nos asemejemos cada vez más a Jesucristo. Tercero, la enseñanza de la palabra trae crecimiento espiritual y discernimiento. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Déjeme decirle, solo la enseñanza de la palabra hace que ya usted ni yo seamos niños. Está muy bien al principio, cuando uno se convierte, que uno es un niño, acaba de nacer, pues perfecto. Pero usted no estaría preocupado si su hijo, si su hijita no crece. Usted lo llevaría inmediatamente al doctor. Diría, ¿pero qué le está pasando? Mi hijo tiene 10 años y se mantiene así, de este tamaño. Sería una cosa extraña. Usted pensaría que tiene alguna enfermedad, tiene algo, ¿cierto? Pues déjeme decirle, está muy bien que una persona viene a Cristo, gloria a Dios, nos gozamos junto con los ángeles de que hay un nuevo convertido, de que hay un nuevo miembro de la familia de Dios. Pero que pase el tiempo, que pasen meses y que pasen años y que no se empiece a ver el crecimiento. ¿Y sabe cómo es que se mide aquel crecimiento en este caso? Cuán volubles son en las cosas de la palabra de Dios o en aquello que le presentan como que si fuesen cosas de la palabra de Dios. ¿Se dejan llevar por todo viento de doctrina? ¿Que escucharon que hay este mensaje de la prosperidad por allá? ¿Que escucharon que hay que tener muchos dones y que hay que hacer cosas milagrosas? ¿Que escucharon por allí de que tienes que recibir bautismo del Espíritu, que la Biblia no habla de eso? Y entonces tú empiezas a ver todas estas cosas que vienen a sus oídos y empiezan a moverse para acá y para allá. Son como llevados por los vientos, son como llevados por las olas, no tienen ningún tipo de madurez. Eso no está bien. Eso no está bien. Y solo la enseñanza de la palabra de Dios la que trae crecimiento espiritual al creyente para que así tenga discernimiento. Una persona que está creciendo en el Señor es una persona que va a ejercitar discernimiento. Si no está expresando discernimiento en aquellas verdades claras de la Escritura, fundamentales que se le están enseñando en la iglesia, entonces esa persona está todavía en su niñez. Tiene otros problemas. Pero para eso la solución inmediata, amados, es darse a la enseñanza de la palabra. Darse a la enseñanza de la palabra. Y tener un corazón dócil. Un corazón dócil para ser enseñado. Y si ustedes me escuchan con atención, vengo repitiendo esto, porque probablemente el mayor obstáculo por el cual algunos de ustedes no crecen espiritualmente es justamente porque no tienen un corazón dócil a la palabra del Señor. Y eso va a ser un obstáculo no solamente hasta el día de hoy, sino puede continuar. Y ustedes se están exponiendo a que el Señor los discipline por ello. No sean tardos para oír. Crezcan. Es lo que Dios tiene para ustedes y para mí, que crezcamos espiritualmente y que tengamos discernimiento. En cuarto lugar, la enseñanza de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual en el creyente que se expresa siguiendo la verdad en amor. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Obediencia al Señor y a su palabra, movidos por amor a Él, es la clara evidencia del crecimiento espiritual y de la madurez. Y ciertamente que seguir la verdad en amor incluye hablarle a otros de Cristo como Él lo ha mandado. Las personas que entonces se dan a la enseñanza de la palabra, las personas que están siendo llevados a la madurez por medio de las enseñanzas de las doctrinas del Nuevo y del Antiguo Testamento, las personas que están creciendo espiritualmente y que se nota porque están ejercitando discernimiento,
también son las personas que cada vez más va a ser marcadas sus vidas por obediencia a la palabra de Dios. Y una obediencia que no es una obediencia legalista, no es una obediencia de miedo, es una obediencia por amor al Señor. Pues conforme más le vamos conociendo, más nuestros pastores nos presentan lo glorioso que es Jesucristo, la gran obra de gracia que ha hecho por mí y por ustedes, lo maravilloso de su gracia, de su paciencia y de su bondad y de su condescendencia para con nosotros, lo más que nos enamoramos de Él, lo más que deseamos seguirle por amor y en gratitud hacia todo lo que Él es para nosotros. Y entonces pues seguiremos la verdad en amor. La Biblia de las Américas traduce esto, hablando la verdad en amor. Me parece que esa traducción, y le estuve dando vuelta a esto, me parece que esa traducción es un poco limitada. Porque estuve viendo otras traducciones y la mayor parte de los traductores se inclinan por seguir la verdad en amor. Y me parece que es correcto porque es más amplio el término. Porque hablar, obedecer y vivir está todo, se podría decir en esa palabra, seguir la verdad. Seguir la verdad. Y ciertamente que parte del crecimiento entonces parte de ese seguir es empezar a compartir con otros de Jesucristo. Empezar a compartir. Amados, es Cristo mismo, en quinto lugar, el que da y el que provee todo el crecimiento. Sea que por ahí a algunos se le empieza a dar la idea de que es por los pastores, vamos a corregir eso de inmediato. No es por los pastores, es por Jesucristo mismo que todo crecimiento real y genuino se da en una iglesia. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permítame unir acá las partes, ¿okay? De quien todo el cuerpo recibe. De quien todo el cuerpo recibe, en realidad de quien está recibiendo todo lo necesario, la fuerza interna en el ser interno, la sabiduría, quien está abriéndole los ojos para que miren las maravillas de su ley, quien está produciendo en nosotros el querer y el hacer, todo absolutamente, ¿de quién viene? De Jesucristo, que es la cabeza. No es de un hombre, no es de un pastor. No es de este hermano o de esta hermana, no, es de Jesucristo mismo. Él es, y que quede esto muy claro, Cristo mismo es el que nos da el poder para madurar, Cristo mismo es el que nos da el crecimiento espiritual, Cristo mismo es aquel que nos lleva para vivir en acuerdo a su voluntad. Es Cristo de quien viene absolutamente todo, absolutamente todo. Pero Él lo hace por medio de la enseñanza de su verdad. ¿Se da cuenta? Él lo hace por medio de la enseñanza de su palabra. Él quiere que todo el cuerpo, por medio de los regalos que Él ha dado, les traigo a memoria los versículos anteriores donde dice que Él dio dones a los hombres, dentro de los que Él ha salvado, Él toma algunos para que sean un regalo especial que Él da a su cuerpo. Y como vimos la semana pasada, no es porque sean nada particulares. No es porque tengan suficiencia en ellos mismos, es simplemente porque a Él le ha placido hacerlo así. Es más, ¿quieren verlo en realidad? Si algo, los que servimos en esto somos los más miserables de todos y probablemente los más débiles entre todos y lo más seguro, los menos que nos merecíamos algo, porque somos dentro de la escala probablemente de los pecadores, los más grandes pecadores de todos. Y si usted lo quisiera ver en términos de que si de repente hubiese allí alguna razón por la cual, no hay ninguna. Excepto que nos hubiésemos merecido más castigo que probablemente la mayor parte de ustedes. Por la gran maldad con la cual nos conducimos antes de haber sido nosotros creyentes del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, al Señor le plació hacerlo así. Así que nunca jamás, amado, usted vaya a pensar, es por el pastor tal de que la iglesia creció así. Eso sería
no solamente restarle la gloria a Cristo, sino que sería una mentira, una falsedad. Es solamente Él el único que da crecimiento. Una iglesia crece por el crecimiento que Dios mismo le da por medio de la enseñanza de su palabra. Toda otra forma de crecimiento como resultado de un método, como resultado de estrategias para atraer personas, como resultado de buscar que entretener personas o de ofrecerle programas para que ellas se queden interesadas en la iglesia o que se mantengan como parte del grupo, escúcheme, no es un crecimiento que Cristo está dando y por lo tanto no es un crecimiento real. Punto. No es un crecimiento real. Debemos pues, amados, de ser responsables al contemplar esta primera responsabilidad y privilegio. Debemos de nosotros ser responsables, tú y yo, debemos de ser responsables en someternos al ministerio de la enseñanza de la palabra, reconociendo que es el medio por el cual el Señor trae madurez a nuestras vidas para que le sirvamos con amor y fidelidad y le traigamos gloria y así se traiga el crecimiento a su cuerpo, que Él lo trae. Amén. Esta es la primera responsabilidad y privilegio. Vamos a la segunda responsabilidad y privilegio. Es nuestra responsabilidad y privilegio participar con nuestras ofrendas en la expansión de la obra, de acuerdo a Filipenses 4, 10 al 20, en las necesidades de otros creyentes, de acuerdo a 1 Corintios 16, 1 y 2 Corintios 8, el 1 al 4, y aún en la ayuda a otros, de acuerdo a Gálatas 6, 10. Veamos la primera parte que he mencionado. Es nuestra responsabilidad y privilegio participar con nuestras ofrendas en la expansión de la obra, Vamos al libro de Filipenses para esto, por favor. Vámonos unas paginitas más adelante, al capítulo 4. Y permítame allí leer el texto para que usted lo tenga al menos en mente. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no puedo cubrir todo este pasaje, no es mi intención cubrir todo este pasaje. En realidad, para cubrir este pasaje uno tendría que verlo bajo la perspectiva de estar contentos. Y ¿sabe qué? Esta es una enseñanza muy necesaria el día de hoy para nosotros cristianos que vivimos en el país más rico sobre la faz de la tierra. Estar contentos, porque ¿sabe qué? La realidad es que la mayor parte de nosotros no estamos contentos con la provisión de Dios y por eso, bajo el engaño de que qué de malo tiene querer algo más o algo bonito, estamos persiguiendo el materialismo. Pero esa no es la enseñanza hoy día. Sin embargo, si el Señor lo concede, lo vamos a ver, porque yo quiero que ustedes estén contentos y yo también quiero estar contento, ¿ok? Conforme a la Escritura dice, estar contentos, ¿ok? Pero de todas maneras en este pasaje sí vemos algunos principios que nos llevan justamente a entender que es una responsabilidad y el privilegio del cristiano, el miembro de una congregación local, el de participar, el de hacerse socio, el de ser un copartícipe de la expansión de la obra
de proveer por medio de ofrendas del dinero necesario para que el evangelio sea predicado. Mire, en primer lugar veamos lo siguiente, el primer principio dentro de este segundo punto que estamos viendo. Ellos, los filipenses, daban de corazón. Capítulo 4 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Revivido vuestro cuidado. Uno no tiene cuidado solamente porque le es conveniente hacer las cosas. No, cuando dice acá el apóstol Pablo, habéis revivido vuestro cuidado, está hablando de que ellos en su corazón tenían aquí no solamente a Pablo, sino la causa misma de Cristo. Ellos tenían en su corazón, y ¿sabe qué? Cuando hablamos de aquí de dar ofrendas, estamos hablando de algo que tiene que salir del corazón. Es más, ¿cuánto del corazón salía? ¿En qué forma salía? Bueno, la escritura es clara. Si viene conmigo al versículo 18, para ellos ofrendar era un acto de adoración, nada menos que eso. Un acto de adoración. Versículo 18, miren cómo lo presenta el apóstol. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué fue lo que enviasteis? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Wow! Las palabras que utiliza allí son exactamente las mismas palabras del Antiguo Testamento, donde presenta los sacrificios como actos de adoración. Amado, la ofrenda que yo traigo, la ofrenda que tú traes, la ofrenda que nosotros traemos, son ofrendas que han de ser actos de adoración. Jamás debiese haber en nosotros, y como un acto de oración tiene que salir ¿de dónde? ¿Con qué adoramos a Dios? Del corazón. Jamás debe salir por ninguna otra motivación, con ninguna otra cosa. Por eso es que es tan condenable lo que esos sinvergüenzas ladrones hacen, motivando a la gente por envidia y motivando a la gente por sus carnalidades y por su mundanalidad, diciendo: trae dinero para que Dios te dé más. Condenable. Y Dios ciertamente que los va a hacer a ellos responsables de todo ello. Pero amados, ofrendar, si es que hemos de hacerlo nosotros, como la Escritura nos lo dice, debe ser un acto de adoración, porque así era la ofrenda de los filipenses, un acto de adoración a Dios, algo que sale del corazón. La ofrenda, amados, para ser recibida por el Señor, siempre ha de venir de un corazón, y siempre de un corazón que lo hace como un acto de adoración, jamás de ninguna otra forma, jamás. Ahora bien, las ofrendas han de estar o han de ser cada vez que se tenga oportunidad. Versículo 10 y del 15 al 16, mire lo que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 15 y 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y lo que vemos es que del ejemplo de los filipenses, y esto está corroborado con otras porciones de la Escritura, en 1 Corintios 16:2 en particular, nosotros vemos de que la ofrenda como un acto de oración debe ser cada vez que se tenga oportunidad. En el lenguaje 1 Corintios 16:2 dice cada primer día de la semana. Debe haber una regularidad en la ofrenda. Regularidad, debe ser algo regular, como un acto de adoración. Debe ser algo que nosotros los creyentes debemos de tener presente, que cada domingo debe ser una oportunidad para adorar a Dios con nuestras ofrendas. Las ofrendas no han de ser esporádicas. Hay algunas personas que, ¿cuándo fue la última vez que ofrendé? Ya no me acuerdo. Ciertamente que no es un acto de adoración. Si a la persona se le está poniendo así la cosa, ciertamente que eso no es un acto de adoración, ¿cierto? Y es evidente que no es un acto de adoración porque ni siquiera lo ve como una oportunidad para adorar a Dios. Sino es, caramba, me olvidé. No, amados, las ofrendas no han de ser esporádicas. En nuestra
nuestra responsabilidad y privilegio, el de adorar a nuestro Dios y el de traer ofrendas a Él como acto de oración, y esto en forma continua. Primera Corintios, el capítulo 16, en el versículo 2, como les he dicho, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí está la oportunidad. Dios te ha prosperado, Dios te ha dado para las necesidades. Es una oportunidad para poder dar una ofrenda. Porque dicho sea de paso, prosperado acá tiene que ser visto en el contexto bíblico. ¿Sabe lo que quiere decir prosperado? Claro, si tú lo ves en el contexto del mundo evangélico el día de hoy, prosperado significa que estás manejando un supercarro. Prosperado quiere decir, en ese contexto, totalmente erróneo y no de acuerdo al plan de Dios, ¿ok? En ese contexto, que tengas una supercasa. En ese contexto, que tengas muchas joyas. En ese contexto, que te vayas de muchos viajes. En ese contexto, que tengas plata para irte a restaurantes. En ese contexto significa que tengas una cierta afluencia. Entonces has sido prosperado. Pero ¿sabe qué es lo que significa prosperar en la Escritura? Si tienes alimento y un vestido. Y por vestido se incluye allí un lugar donde vivir. Haya sido prosperado. Haya sido prosperado. ¿Comiste arroz con frijoles hoy día? ¿Y pudiste dormir en un lugar donde estabas allí, que la lluvia no te hizo nada y pudiste dormir? Quizás no con aire acondicionado o donde lo quisieras, pero ¿pudiste dormir? Has sido prosperado, hermano. Has sido prosperada, hermana. Pero todo lo demás es del diablo, esa forma de pensar. No es de la Escritura, amados. Y es por eso que hay tan poco contentamiento en la Escritura. Perdón, en la iglesia el día de hoy. Tan poco contentamiento. Porque la gente tiene estas expectativas que no son de la Escritura. Dice: Dios no me está prosperando. Dios no me está prosperando. Lo que tengo que hacer es dar más plata para que me prospere. No. Eso no es de lo que la Biblia habla. La Biblia dice: has recibido alimento, has recibido vestido, tienes un lugar donde vivir, Dios te ha prosperado. Punto. Y dice: y cuando te ha prosperado, significa que puedes ofrendar también. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Así que las ofrendas se han de dar con regularidad en cada oportunidad. Los filipenses buscaban cada oportunidad que podían para hacerlo. Y cuando el apóstol Pablo sonase como que si Pablo decía: hasta que al final se acordaron de mí. No, de ninguna forma es lo que Pablo está diciendo. Él sabía, sinceramente, él sabía, no hay un sarcasmo en él, no, nada por el estilo. Él sabía que ellos tenían en su corazón el de participar cada oportunidad que tuviesen en las ofrendas. Y sabía que no se les había presentado porque no sabían dónde estaba el apóstol o porque no sabían cómo llegar al apóstol y hacerle llegar una ofrenda. Pero de ninguna forma era porque ellos no querían hacerlo. Ellos entendían su responsabilidad y privilegio. En tercer lugar, las ofrendas se usan para que los siervos de Dios dedicados a la prédica y la enseñanza de la palabra sean pagados. Versículo 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 1 al 14, se deja en claro que el Señor Jesucristo ha establecido que sus siervos, los que están dedicados a la enseñanza, a la prédica, a la palabra, tienen el derecho de ser sustentados por todos los demás creyentes de una congregación local para que estos se dediquen a anunciar el Evangelio y predicar la palabra. Vea conmigo, por favor, el libro de 1 Corintios al capítulo 9. Perdón, segunda. Parece que mis notas están mal allí. Perdón, es 9. Primera. Sí, primera. Los derechos de un apóstol. Tiene como título, subtítulo. Dice así. Todo lo que les acabo de decir, lo vamos a leer aquí. El apóstol dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro el apóstol?
¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Usted ve algún soldado en un ejército que él a sí mismo se pague? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Usted ve a un agricultor que planta algo y no come de ello? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Es decir, las escrituras del Antiguo Testamento. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y el Señor Jesús aclara que lo dijo por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amados, más claro que esto no puede ser. El derecho del pastor Juan Carlos es que nosotros ofrendemos de tal forma que él pueda ser pagado para dedicarse enteramente a la obra. El derecho de su servidor es el mismo. Y si hubiesen acá más pastores, ese también sería el derecho de ellos, si estamos dedicados a la exposición de la palabra de Dios. Y ojo, no soy yo el que digo que este es mi derecho. Lo he leído acá varias veces, que Dios dice que ese es el derecho de todos los que están fielmente sirviendo en la prédica de la palabra de Dios. Ahora bien, habiendo dicho eso, permítame continuar diciendo lo siguiente, que si bien es cierto esto es así, los filipenses, usted lee ahí, gustosamente participaron con sus ofrendas para tal propósito. Ellos eran gente que como veían esto como un acto de oración y como que entendían que es por medio de ello que el Señor mismo es glorificado conforme la enseñanza de la palabra se da y esta gente es habilitada para dedicarse hacia ello, que entonces Dios es glorificado. Ellos con gusto se daban a ello, con gusto. No era algo que los filipenses estaban haciendo a regañadientes, no era algo que les pesaba. Y usted dice, ¿y cómo sabes tú que ellos tenían esa disposición? Venga conmigo por favor a 2 Corintios. Cuando se trataba de dar, los de Macedonia, que incluye a la gente de Filipenses, a la gente de Filipo, era gente que se daba de lleno y gustosamente para ello. 2 Corintios, el capítulo 8, dice: asimismo, hermanos, versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, ahí incluye la iglesia en Filipos, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amados, más claro que eso no puede estar. De que los filipenses daban con gozo, con ganas, pedían, déjenme dar. Es lo que pedían. Y ojo, dice, de su profunda pobreza. Esa no era gente rica. ¿Sabe usted que usted y yo, comparados a ellos, seríamos ricos? Yo sé que usted no se siente rico. Nuestros políticos han hecho un buen trabajo de hacernos sentir muy descontentos y pensar que solamente los ricos son a la gente Bill Gates y nosotros no. Pues no tenemos las casas que ellos tienen, no tenemos los coches que ellos tienen, no tenemos el estilo de vida que ellos tienen y están sembrando en nosotros envidia para con ellos. Y por eso queremos que ellos paguen más impuestos, que ellos paguen más impuestos.
Déjeme decirle, esa no es la forma de pensar del creyente. Esa es la forma de pensar del mundo, no del creyente, amados. Así que nosotros vemos acá y lo estamos leyendo, que la Escritura dice, Dios dice, ellos eran así, ellos querían. Mire, alguien me preguntó hace unas semanas, ¿qué es lo que yo pienso hacer con el dinero en las ofrendas una vez que éstas empiezan a subir? Fue una pregunta que me hicieron. Incluso hay algunos que están aquí presentes, que escucharon que me hicieron esa pregunta, pues no me la hicieron estando yo solo. Me la hicieron delante de algunos que están aquí en este mismo día presentes. Me preguntaron, ¿y qué piensa hacer usted, pastor, con todas las ofrendas cuando éstas empiecen a subir? Les confieso que la pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que fuese así tan abierta la pregunta en realidad. Pero mi respuesta inmediata fue primero aclarar que, uno, yo no manejo ni decido unilateralmente qué hacer con las ofrendas. Nunca se ha hecho así, nunca en esta congregación se va a hacer así. Yo no tengo autoridad para decir qué hacer con las ofrendas. O el pastor Juan Carlos solo no tiene autoridad para decir qué se van a hacer con las ofrendas. Nadie tiene esa autoridad aquí. Así que fue la primera parte de mi respuesta ante la pregunta. Añadí que en términos generales las ofrendas deben de usarse para que se expanda el reino, para que se predique la palabra del Señor. A la luz de lo que la Biblia enseña, si para este propósito se necesita pues pagar a los pastores para que ellos puedan dedicarse a la obra de enseñar la palabra, pues que así sea. Pero también si los pastores escogemos, siendo este nuestro derecho, pero voluntariamente escogemos nosotros que no sea así, porque déjenme decirlo, yo quiero que ustedes entiendan, yo puedo venir y decirles a ustedes, es mi derecho. Que nadie le tenga esa duda, por favor. Y lo digo avalado completamente en la palabra de Dios. Y el pastor Juan Carlos puede venir y decirles, ¿saben qué? Es mi derecho de que ustedes me paguen. Pero yo quiero que ustedes entiendan que así como es nuestro derecho, también nosotros tenemos la prerrogativa, si a nosotros nos parece, el de decir, no queremos que lo hagan. O háganlo en los medios que sea posible. Y eso es lo que ha prevalecido todos estos años aquí. Ustedes saben muy abiertamente cuánto es lo que yo recibo en pago. Lo he mencionado varias veces. No es ningún secreto y no quiero que sea jamás ningún secreto. Sea que se disminuya o sea que se aumente algún día, es totalmente irrelevante para mí o para el punto que quiero hacer ahora. Lo importante es que en este momento y por muchos años, vuestros siervos venimos sirviendo, haciendo uso de nuestra prerrogativa de no demandar nuestro derecho. Yo quiero que ustedes lo sepan. Eso es muy importante. Y espero que ustedes puedan apreciar ello. Que ustedes lo aprecien. Si algo que los motiva a ustedes mismos también a entregarse de lleno ustedes, totalmente, a servir al Señor también. A la luz de lo que la Escritura enseña, pues, si para el propósito de cualquier congregación, pues les he dicho que esta enseñanza no solamente son para aquí, sino para cualquier lugar donde el Señor los pueda llevar en algún momento en el futuro, algo de lo que ustedes deban de buscar, si es que Dios en su soberanía los mueve a algún otro lugar. A lo que la Biblia enseña, si para este propósito se necesita pagar pues a pastores para que así sea, para que la palabra se predique y para que la obra continúe hacia adelante, pues que así sea. Y si se necesita para usar para la adquisición de tecnología o para el pago de servicios que haga que se disemine la palabra, pues que se use el dinero así. Pero que quede claro, una vez más, si no ha sido así por el pastor Juan Carlos ni por su servidor o por cualquier otro pastor que haya estado previamente, que quede claro que ha sido simplemente el uso de nuestra prerrogativa que la Escritura nos dice que tenemos a nuestra disposición, de si queremos poderlo hacer libremente, de forma que no sea ningún obstáculo para la obra. ¿Saben qué? Espero en realidad de que quede claro a todos ustedes, y esto evidenciado por nuestra conducta ante ustedes, que ni nosotros en el presente, ni previamente ningún otro siervo que ha servido en el pastorado en esta congregación ha visto el pastorado como una fuente de enriquecimiento, ni tampoco lo que nos ha
motivado. Aquellos de ustedes que nos conocen de muchos años saben todo ello. El pastor Juan Carlos tiene su trabajo, yo tengo también mi trabajo y nosotros, el Señor nos provee a través de nuestros trabajos y de otros medios adicionales también. El Señor no está corto de manos ni de recursos para proveernos. Así que esto quede claro para todos ustedes. Los filipenses, en cuarto lugar, fueron generosos con sus ofrendas. Entonces, recapitulando, ellos daban de corazón, eran ofrendas que eran un acto de adoración, eran ofrendas que hacían cada vez que tenían oportunidad, eran ofrendas que daban para pagar a los pastores para que puedan llevar la obra, y eran también ofrendas en las cuales ellos eran generosos. Versículo 18, capítulo 4, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Poquito de contexto, el apóstol Pablo se encontraba mientras estaba escribiendo esto muy probablemente encadenado a un soldado romano. Lo más posible era que él se encontraba en algún lugar en Roma. Y ciertamente que ser un preso de Roma no era como tenemos los privilegios el día de hoy, por ejemplo, en este país, donde personas detenidas, aún en las cárceles, gozan de cable, de gimnasio, aire acondicionado, 3 comidas al día. Eso no se daba en el mundo antiguo, señores. ¿Okay? Si usted quiere ver que el encarcelamiento de Pablo era como el encarcelamiento del día de hoy, usted tiene que quitar eso porque esa no era la realidad. Lo más probable es que Pablo estaba pasando por ciertas deprivaciones de incluso probablemente de ciertos alimentos. Ahora viene esta ofrenda y la Escritura dice, Pablo dice, estoy lleno. Dice, ha sido tan abundante. Lo que ustedes me han mandado ha sido tan abundante. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba en realidad recalcando algo, que había una generosidad enorme en los filipenses, generosidad enorme. Y esto muestra, amados, que todo creyente puede ofrendar, porque como hemos leído en el capítulo 8 de 2 Corintios, cuando leí los versículos del 1 al 4, hemos leído que ellos eran profundamente pobres. Profundamente pobres. La palabra incluso que utiliza allí para decir pobres no es la de persona que tiene escasos recursos, es incluso la palabra que en algunos casos puede ser mendigo, traducida como mendigo. La pobreza de los filipenses era tal, y usted si hace un estudio de la historia de la ciudad de Filipos entendería por qué. Habían circunstancias externas que habían traído una extrema pobreza a toda la zona de Macedonia o el norte de Grecia, traída por el Imperio Romano. Guerras, entre otras cosas, y de una tasa impositiva de impuestos muy elevada que había empobrecido al ciudadano promedio. Lo había empobrecido. Y entonces en medio de esa pobreza, en medio de que esta gente vivía día a día y que muchas veces no tenía como para comerse un arroz con frijoles y carne, sino tenía a veces arroz y a veces tenía frijoles, pero nunca tenía los 3 juntos, ciertamente que muy pocas veces quizá para carne. Sin embargo, en medio de todo ello, ellos veían cómo abundar en generosidad. Una vez hemos estudiado ya acá la generosidad que debe caracterizar en el dar, y vimos pues de que esta generosidad está totalmente modelada en la generosidad de Dios. Y hemos visto pues que la generosidad de Dios es sin límites. Y el creyente entonces al ofrendar es llamado a imitar a Dios en su generosidad. Algunos piensan, amados, que no tienen lo suficiente para ofrendar. Pero déjenme ponérselo en esta forma. Si los filipenses tenían para ofrendar, quienes la Biblia dice eran profundamente pobres, sin lugar a duda que no creo que haya ninguno de nosotros aquí que no pueda ofrendar. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. A través de la historia de la iglesia, amados, se ha enseñado a los creyentes que un buen punto de partida para ofrendar es 10%. Algunos lo confunden que esto es un diezmo. No, déjenme decirles, no es un diezmo. Es simplemente un punto de partida. En el caso de Israel, los diezmos sumaban más del 25%. Si usted quiere, dice, no, yo creo en el diezmo, perfecto, su ofrenda va a ser más o menos del 25%. ¿Cómo?
Sí, porque en la Biblia cuando usted estudia acerca del diezmo, usted encuentra que ellos daban 2 diezmos todos los años y había un diezmo que era cada 3 años que daba como el 3.33%, 10 más 10 son 20, más 3.33 son 23.33 y en adición a eso tenían que dejar cosas en el campo y tenían que hacer otras cosas más. Total, la historia, para hacerse la corta, era que equivalía como un 25% de diezmo anual. Pero déjeme decirle también que en adición a todo ello ellos ofrendaban. No solamente daban 25% de diezmo, sino que encima de todo ello ofrendaban y lo hacían de corazón. A tal punto que incluso una historia del Antiguo Testamento dice que Moisés tuvo que venir y decirles, paren, ya no den más. Están dando mucho más en realidad de lo que se necesita. Miren, amados, ¿saben qué? Empezar por un 10% me parece que es fabuloso, me parece que está muy bien, es creo un punto de partida muy adecuado. Recuerden, los filipenses fueron en gran manera generosos, ellos dieron no basados en lo que tenían, sino con riqueza de generosidad, imitando a Dios en dicha generosidad. Así que probablemente un 10% sea un buen punto de partida. ¿Ok? Otro punto más, los filipenses ofrendaron con plena confianza en la provisión de Dios. Y esto es el último punto en esto de las ofrendas, el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, un versículo abusado y recontrabusado dentro del círculo de estos charlatanes de mensaje de la prosperidad. ¿Okay? Pero simplemente acá lo que el apóstol Pablo hace es decirles a ellos y recordarles algo que ellos sabían, pues el apóstol se lo había enseñado previamente. Los filipenses cuando ofrendaban, ellos lo hacían con plena confianza en la provisión divina. Ellos lo hacían con plena confianza en la provisión divina. Amados, cuando tú y yo damos una ofrenda, no debe ser hecha con el temor de que nuestros recursos disminuirán y que no podremos cubrir nuestras necesidades, sino con la confianza de que Dios ha hecho una promesa y la ha hecho no porque tenía que hacerlo, sino para incentivar en nosotros generosidad. Y escuche, esta es la promesa. Lo que nosotros nos quedemos disminuidos al dar una ofrenda sacrificial a Dios, en realidad no va a ser disminuido de forma que no podamos cubrir nuestras necesidades, sino por el contrario, Dios promete y nos asegura que toda necesidad va a ser cubierta, siempre, siempre. Déjeme decirle, recuerde que esto es una promesa de Dios y ante las promesas de Dios solo nos queda confiar en Él. 2 Corintios, el capítulo 9, versículos 6 al 11, dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Escuche, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así que, amados, tengan presente esto. Ellos daban confiando en la promesa de que dando a Dios, ellos quizá podían ver, bueno, si yo tengo, vamos a hablar poniendo un número, si yo tengo 100 y necesito 100 para mis necesidades, ¿cuál sería el pensamiento del día de hoy? Bueno, Dios sabe, Dios entiende cómo tengo que cubrir mis necesidades, Él entiende por qué yo no estoy dando una ofrenda, ¿cierto? Ese sería el pensamiento. Pero los filipenses decían, no, yo tengo 100, necesito 100 para mis necesidades, pero tengo esta oportunidad para dar en sacrificio a Dios. Voy a dar 10. Usted dirá, uy, pero esa gente no va a poder cubrir. No, porque está la promesa. Si no estuviese la promesa, sí les faltaría. Pero está de por medio la promesa. Y la promesa de Dios es, no te preocupes, que yo que doy el pan, yo que doy la semilla al que siembra, me voy a encargar de que tú no seas escaso en ninguna
necesidad. Yo lo voy a hacer. ¿Me crees? Esa es siempre la pregunta que Dios hace, creo, a todos nosotros. ¿Me crees? ¿Me crees? ¿Me crees? Algunos de nosotros, tristemente, en realidad nuestra respuesta práctica es: no, Dios, no te creemos. Y por eso no ofrendamos. Por eso no ofrendamos. Porque decimos: no, ¿cómo voy a pagar? No me va a alcanzar. Hay algunos que lo ponen ahí con un poco de, incluso de cierta raciocinio, ¿no? Dice: pero Dios no quiere tampoco que seamos tontos. Dios nos ha dado una cabeza para pensar. Pero ¿se da cuenta usted que en ningún momento usted lee en la Escritura que alguien está exento de poder tener ese privilegio de poder ofrendar? ¿Ah? Porque si ese fuese un argumento, póngase usted a pensar, si alguien no tuviese que ofrendar, entonces leeríamos que los filipenses, Dios le dijo: pues ustedes no tienen que preocuparse porque ustedes son tan pobres y tienen tan poco que a veces no tienen quizá lo que quisieran comer, que entonces no ofrenden. ¿Sí o no? ¿Pero usted ve que eso es lo que dice la Escritura? No. Amados hermanos, si algo, repasando estas cosas, porque estas las vengo estudiando por años, repasando estas cosas me queda tan claro que no hay ninguna razón por la cual un hermano o una hermana puede decir: no puedo ofrendar. Tan claro, es tan claro a mi parecer, es indiscutiblemente claro. ¿Ok? Bueno, tercer privilegio y responsabilidad nuestra. El tercero es nuestra responsabilidad y privilegio servir a los hermanos con el don que Dios ha concedido. 1 Pedro, el capítulo 4, versículo 10 al 11. Estamos moviendo, son 6 privilegios y responsabilidades. ¿Se acuerdan que le dije que ese era el reto? A cubrir lo que puedo tener en 15 mensajes en uno solo. No estaba exagerando, dicho sea de paso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 a 11. Y se dará cuenta usted que estoy yendo bastante superficialmente. Espero estar añadiendo un poco de profundidad para que usted sea bendecido, pero en realidad cada uno de estos puntos podríamos tener varias semanas de estudio en cada uno de ellos. Versículo 10 y 11, capítulo 4, 1 Pedro, se los leo, dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, acá estamos en nuestro tercer privilegio y responsabilidad, el cual es el siguiente: servir a los hermanos con el don que Dios nos ha concedido. Observen por favor versículo 10, que es un don que se ha recibido, cada uno según el don que ha recibido. Empecemos por ahí. Es un don que uno ha recibido. Amados hermanos, todos, si usted es un cristiano, usted ha recibido, tiempo pasado, ha recibido. ¿Cuándo lo recibió? El día de su salvación. Usted ha recibido un don. De acuerdo a las enseñanzas de 1 Corintios el capítulo 12 y de Romanos el capítulo 12 también, podemos ver de que hay universalidad de dones, pero también que hay individualidad de dones. Usted dice: eso es contradictorio. ¿Cómo puede haber universalidad e individualidad? Bueno, es simple, amados hermanos. Universalidad en el sentido que todos lo han recibido. Todo cristiano universalmente recibe un don. Todo cristiano, sin excepción. Usted es un cristiano, usted tiene un don. Usted lo recibió el día de su salvación. ¿De acuerdo? Pero es individual, individualizado debiese decir. ¿En qué sentido? De que, ¿sabe qué? Y esta ilustración la hizo el pastor John MacArthur, me pareció una muy buena ilustración, muy apta. Dice: usted ve un pintor, dice, y el pintor tiene su paleta, donde tiene los colores básicos, pero quiere darle un cierto tono. ¿Qué es lo que hace el pintor? El pintor toma el pincel y mezcla acá y saca un nuevo color. Pero el color lo quiere ahora un poquito más claro, entonces ¿qué es lo que hace? Mezcla acá, pero le mete ahora otro más y le da otra pincelada con un color distinto. ¿Cierto? Bueno, de la misma forma, cada uno de nuestros dones no es igual. Y déjeme decirle, Dios no está corto para que Él individualice para cada uno de nosotros un don que es tan singular que no hay dos iguales. ¿Sabe cómo sé yo que Dios puede hacer eso? Porque usted y yo no tenemos las mismas huellas digitales. Usted y yo no tenemos los mismos tipos de ¿cómo se dice la iris? La retina. No tenemos la misma retina. Todas nuestras retinas, todas nuestras huellas digitales son distintas. Todos nuestros dones son distintos.
Por eso es que usted jamás, amado hermano, usted debe de buscar que comparar, no, que este don, que por acá, que por allá. Son niñadas, son quesas de bebés, el estar comparando don con don. Eso es cosa de bebés, amados. Por favor, crezca. ¿Ok? Acá de lo que se trata es que Dios ha dado a cada uno de nosotros un don, y un don que Él le ha dado un tonito de color distinto que otro don, lo cual lo hace único y singular. Amado hermano, usted ha recibido un don único y singular. Ningún otro tiene el don que José Luis León tiene. En consecuencia, si José Luis León no está ejercitando su don, guess what? Nosotros no nos beneficiamos. Es por eso que es tan censurable que en una congregación hayan personas que no estén sirviendo. ¿Por qué? Porque han recibido algo de Dios y es como que no lo aprecian. Han recibido algo de Dios para servirle, para traerle gloria, y es como que, bueno, no me importa lo que Dios me ha dado. O peor aún, de repente pensar, en realidad a mí no me lo ha dado. O sea, estás poniendo en tela de juicio que Dios te dice que te ha dado algo, porque tú lo has recibido. El día de tu salvación, tú lo has recibido. Y amado hermano, si tú eres de las personas que no está ejercitando su don, entonces estás perdiendo la oportunidad de glorificarle. De glorificarle, amado. Y es porque el don, segundo punto acá bajo este tercero, debe ser ejercitado. Versículo 10, la mitad del versículo dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amados, el mandato es de ponerlo en el servicio de los demás. Amados, tú no debes ser negligente con el don que Dios te ha dado. No debes ser negligente. Dices que crees en Dios y no le crees que Él te ha dado un don. Si Él dice que te lo ha dado, Él dice que te lo ha dado. O sea, ¿Dios está mintiendo? Eso sería lo que tú estás diciendo. No, yo no creo que Dios me haya dado nada. A otros le ha dado don, pero a mí no. Tú estás llamando a Dios que ha mentido. No, hermano. No, hermana. Dios no ha mentido. Él ha dicho la verdad. Te ha dado un don, te lo ha dado. Él te lo ha dado. Y debe ser ejercitado en el servicio de los demás. Es necesario, hermano, pues que te envuelvas para que tú puedas poner en ejercicio, ministrar el don que Él te ha dado. Amado hermano, antes de criticar porque ves algo que no se hace como a ti te parece que se debe hacer, o antes de empezar a hacer notar las deficiencias que hay en algo que tú estás viendo, te propongo algo. Creo que es la respuesta bíblica en realidad ante situaciones así, que actúes con humildad y con la actitud que debiese ser y que pongas manos a la obra. Que pongas manos a la obra. Que tú te pongas a servir en ello. ¿Por qué no haces eso? Que pare la crítica, que pare el de ponerte como juez y de decir tal por cual, no se hace bien, no se hace así, y ponte a servir en ello. Ponte a servir. Para algunos, otros de ustedes, amados hermanos, ustedes tuvieron el deseo de servir a Dios en algo, pero fueron negligentes y ahora no sirven en nada. Vienen a la iglesia, se sientan acá y se vuelven a ir y no sirven en nada. Amados, quiero que entiendan, están haciendo mal. Están siendo negligentes con el don que Dios les ha dado. Y eso no debe de ser. Amado, ¿y qué es lo que tú debes de hacer? Como dice la Escritura, arrepiéntete, ¿cierto? Cuando estamos haciendo algo mal, ¿qué es lo que la Escritura dice? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y puede ser que tú tengas 6 meses aquí en el Señor, o tengas 1 año aquí en el Señor, o tengas 15 años en el Señor y no estás haciendo nada. Arrepiéntete. Sí, amado. Y empieza a servir al Señor. Empieza a hacerlo. La administración del don es algo por lo cual daremos cuenta al Señor. Yo quiero que tú entiendas esto. No quiero que cuando llegues allá le digas al Señor, es que los pastores Jesús y Juan Carlos me dijeron que, nunca me dijeron que yo tenía que hacerlo. No, te lo estoy diciendo así bien abiertamente. Tú y yo vamos a dar cuenta al Señor de lo que Él nos ha dado en la forma de un don.
y no usarlo para su gloria. No usarlo para su gloria es ser negligente con lo que Dios te ha dado. Y vas a tener que dar cuenta de ello. La administración debe ser pues algo que debemos de hacer y debemos ser, como dice el versículo 10, dice, ser hallados buenos administradores. Es la única administración posible con el don, ser bueno en ello. Ponerlo a trabajar, ponerlo a servir y darnos el resto de nuestra vida cristiana a ejercitar aquello que Dios nos ha dado. No escucho amén. Veo que van a haber pocas aplicaciones para ser miembro. Amados, otro punto más. El don ministrado, de acuerdo a lo que dice acá Pedro, y una vez más por tiempo, no me puedo explayar mucho más en ello, cae en una de dos áreas. Cae en una de dos áreas. O bien don de palabra o bien don de servicio. Son dos áreas generales. Léalo conmigo, versículo 11, por favor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, en esas dos áreas, en palabra o en ministración, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las dos áreas generales, dones de palabra o dones de servicio. Algunos vamos a enseñar en alguna forma, en alguna capacidad, un grupo de damas, un grupo de niños, alguna forma vamos a enseñar. En el ministerio, en la cárcel, de alguna forma vamos a estar enseñando. Otros van a servir, que no necesariamente envuelve el don de enseñanza, pero de una o de otra, todos han recibido un don particular. Todos han recibido un don particular. Y como acabamos de leer, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Versículo 11, la segunda parte, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Debe ser hecho para el servicio de los demás, dicho sea de paso. Como dice allí, al principio, dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. El don no es para que tú te sientas bien. El don no es para que se alimente tu estima propia. Amado, si tu estima propia no está saludable, viéndote que tú estás uno con Jesucristo, tú tienes un problema que nadie te lo va a resolver. Y ni pagues por terapia ni psicólogo, porque nuestra estima propia, nuestra identidad está en Cristo si somos creyentes. Más bien, déjame ahorrarte unos pesos y llévame a comer con ello, ¿ok? Pero déjame decirte una cosa, acá por favor nadie me venga con que, ay, yo necesito para sentirme mejor conmigo misma. ¿Qué forma de pensar es esa? Una vez más, ese es pensamiento de la gente del mundo, ¿ok? No pensamiento del creyente, ¿ok? Más bien, date cuenta cuán bendecido eres, que habiendo sido totalmente gente merecedora del mismo infierno, y a la temperatura más elevada posible, Dios nos ha salvado y nos ha puesto para servirle. Si algo, por favor, amados hermanos, si algo solamente con ese pensamiento y se está diciendo, yo quiero servir ya mismo. Yo quiero servir ya mismo. Y permíteme mirar esta sección de aquí diciéndote cómo identificar tu don. ¿Preparado? Tome nota, por favor. Primero, envuélvase. Segundo, envuélvase. Tercero, ¿qué piensan que voy a decir? ¿Lo aprendieron? Gloria a Dios. Se nota que parece que sí me dio el don. Así que, ¿cómo identificar el don? Envuélvase, envuélvase y envuélvase. Es la forma de identificar el don. Envuélvase. Cuarto punto, es nuestra responsabilidad y privilegio llevar el evangelio a personas en el área local y más allá de nuestra localidad. Mateo, el capítulo 28, versículo 19, es un pasaje muy conocido por todos nosotros y es un pasaje que vamos a ver brevemente una vez más. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Primeramente, quiero que vean de aquí, versículo 19, llevar el evangelio es un mandamiento dejado a toda la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí no dice solamente los pastores deben de hacer esto. Aquí no dice solamente los que tienen inclinación de compartir el evangelio. Acá lo que dice es que esto es para todos absolutamente, tú y yo. Estuve visitando al hermano Tomás hace unos días. Él va a estar operado el día de mañana, si en la buena voluntad del Señor así lo permite. Le van a hacer bypass del corazón, 4 bypasses. Estén orando por él, por favor. Una de las cosas que me gocé, sinceramente me gocé, fue cómo él compartía, cómo trató de presentarle el evangelio a su yerno, creo que fue, ¿cierto, Brunilda? Fue su yerno, ¿cierto? A su cuñado, gracias, Bruni. Fue a presentar el evangelio a su cuñado. Y ¿sabe qué? Tú lo ves al hermano y el hermano está ahí, viene con su gorrita, se sienta, él es tranquilo, él es muy nice, muy gracioso, muy todo. Quizás no conversa con muchos de ustedes, pero el hombre la tiene clara. Dice, yo soy un siervo de Jesús y Él me ha enviado a proclamar el evangelio. Y me gozo porque cada vez escucho más y más de cómo ustedes están así haciendo, compartiendo el evangelio. Y no me refiero, dicho ese paso, no me refiero a que ustedes le digan, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios es amor. Y que ustedes piensen que decirle a alguien, Dios es bueno, Dios es amor, que eso es evangelizar. Eso no es evangelizar. ¿Ok? Pero sí de que ustedes vayan y que busquen la oportunidad y si sensibles a la dirección del Espíritu, que si se da una oportunidad, que presenten el evangelio, la condición del hombre de estar apartado de Dios, las consecuencias de todo ello, el hecho de cómo solamente en Jesucristo es que un pecador puede ser perdonado y recibir vida eterna, ser traído e introducido a la familia de Dios y las bendiciones gloriosas que son nuestras, porque Cristo murió y resucitó, ascendió y va a regresar y Él va a ser el juez de todos los hombres, o hoy día puede ser el Señor y Salvador de tu vida. Así que me gozo en ello y ¿sabe qué? Así quisiera que pueda ser la realidad en cada uno de vosotros. En cada uno de vosotros, cada miembro de la Iglesia Hispana de Boca Ratón que entienda claramente que llevar el evangelio es un mandamiento dejado a toda la iglesia. Y es un mandamiento que requiere, en segundo punto acá, es que requiere ser proactivo. Proactivo. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Habla de que estás aquí y vas a otro lugar. Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque hay algunos que piensan, ay sí, vamos a orar que la gente se convierta. Y lo que están en realidad orando es que gente por X razones pase por afuera, lea Iglesia Hispana, por X razones vaya a estaciones y por X razones cruce la puerta y venga acá para que el que esté enseñando aquí les predique a ellos. Eso no es el de llevar la obra. No. Acá estamos hablando de que tú y yo personalmente estemos envueltos en compartir el evangelio a otros. Tiene que ser proactivo. No quiere decir que esperemos que la gente tenga ganas de venir a la iglesia para que escuchen cuando algún pastor predica. No, es id y haced. En tercer lugar, llevar el evangelio no solo a las personas más cercanas, sino algo que debe ser hecho a la localidad y fuera de la localidad en la que Dios nos ha puesto. Si viene conmigo rápidamente al libro de los Hechos, al capítulo 1, el versículo 8, el Señor Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ojo, ya tenemos el Espíritu Santo, o sea que tenemos la fuente de todo poder para hablar del Señor, ¿de acuerdo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, esto implica de que no solamente es, yo le voy a hablar a mis hijos y a mi prima porque ella es tan querida para mí y a otro ser querido y a este amigo mío de ahí y de ahí ya como que cumplimos. No. Esto es algo que continuamente tiene dos aspectos, local y fuera, más allá de la localidad. Local y fuera, más allá de la localidad. Como iglesia e individualmente nosotros debemos de siempre estar en ambas áreas viendo que cubrir. Nosotros debemos de ver que testificar localmente a todos los que Dios trae a nuestro alrededor de una u otra forma y a su misma vez de ver que preocuparnos y de movernos como congregación para que el evangelio sea llevado más allá de nuestra localidad también. Es un mandamiento para todos nosotros, ¿ok? Para toda iglesia local. Cuarto, la obra debe ir
la obra de ir y hacer discípulos no requiere solo la prédica del Evangelio de Jesucristo, sino que se enseña a la persona que cree en Jesucristo todas las Escrituras. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si no basta decirle a alguien, oye, arrepiéntete y cree. Si la persona se arrepiente y cree, no basta con dejarlo allí, sino que debes estar envuelto en la vida de esa persona, enseñándole la palabra de Dios, invitándole, sí, para que tome parte de los estudios que los pastores dan, para que así pueda empezar a ser nutrido. Pero tú debes de tomar una parte fundamental en el crecimiento de esa persona, la persona que Dios ha traído a tu vida, por la cual Dios te ha utilizado. Es algo que tú debes de dedicar el tiempo para hacerlo. ¿Ok? Quinto, es nuestra responsabilidad y privilegio el de orar los unos por los otros. Efesios el capítulo 6. Esto es tremendo, esta parte de acá. Es tremendo, 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 tremendo. Es wow. Las hermanas están estudiando el libro de Efesios, ¿cierto? Y cuando lleguen allí estoy seguro que van a estar en las nubes ustedes. En el capítulo 6 del libro de Efesios, el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, déjenme decirles muy brevemente. El libro de Efesios nos describe cuán inmensamente, cuán ricamente, cuán extraordinariamente hemos sido bendecidos. ¿Ok? Y cuando se llega al final del libro, vemos que el Espíritu de Dios nos recuerda que para que las sobreabundantes bendiciones recibidas sean experimentadas, necesitamos ser conscientes que dependemos de Dios para que obre en todas ellas. La oración es el medio por el cual las bendiciones del creyente son experimentadas en el contexto de una relación con nuestro gran Dios. Vemos que hay 4 todos, la palabra todos o toda, que acá se mencionan y que esto debe de moldear nuestra vida de oración. Versículo 18 dice, el primer todo dice, en todo ¿qué? Tiempo, lo cual nos habla que la oración debe ser ininterrumpida. En segundo lugar dice, con toda oración y súplica. Es el segundo todo. Dice, toda oración y súplica en el Espíritu. La oración debe ser variada. Es decir, debe ser una oración general, debe ser una oración específica. Hay momentos que oraremos de rodillas, hay momentos que oraremos postrados, hay momentos que oraremos con la cabeza en el piso, hay momentos que inclinaremos nuestra cabeza, hay momentos que tenemos que tener los ojos abiertos, porque si estás manejando y estás orando, tienes que mantenerlos abiertos, por favor. ¿Ok? En toda oración y con toda súplica. Pero también dice que debe ser hecho con toda ¿qué? Perseverancia, y velando en ello con toda perseverancia. La oración no deja de ser. No deja de ser. El momento que dejamos de ser conscientes de Dios y de nuestra necesidad en Él para que vivamos la vida cristiana es el momento en que el diablo toma ventaja. El diablo toma ventaja. Y finalmente dice, y súplica por todos los santos. No oramos por nosotros mismos, tanto como oramos por los demás. Y aquí esta es la ¡guácate! Esto es un golpe directo al espíritu prevalente en nuestro tiempo, donde se le enseña en cuasi llamadas iglesias, pero que no son iglesias, en realidad son grupos donde hay supuestamente ciertos siervos de Dios que no son sino siervos del diablo, que básicamente le enseñan a la gente, sean egocéntricos, estén centrados en ustedes mismos y busquen la felicidad individual de cada uno de ustedes. Como decía el payaso que me mandaste, José, bendíceme, ayúdame, dame. Es puro yo. Es puro yo. Oramos, lloramos, lloramos, lloramos. ¿Por quién? Por mí, la persona más importante. Sin embargo, el mandamiento aquí dice, por todos los santos. Es una oración que está más centrada en los demás y no en mí. Ay, por favor, oren por mí. Y está muy bien, hay momentos para orar por mí. Ciertamente que sí. Pero ¿sabe qué? Una vida de oración que Dios se va a complacer en responder
Es aquella oración donde oramos por los demás. Y es por eso que me parece tan especial los días miércoles de oración y estudio, porque es un tiempo especial, porque ¿sabe qué? Terminamos orando más por otros que por nosotros mismos. Y esa es una razón adicional por la cual usted no debiese de faltar los días miércoles. Y no tomarlo tan a la ligera. Porque el mandamiento divino es, y haciendo súplica por todos los santos. Y si bien es cierto, no se cumple únicamente el miércoles, ciertamente que ese es un tiempo bien especial para hacerlo. Tremendo. Esto de la oración, cuando lleguen allí, estoy seguro que van a estar sumamente bendecidos al contemplar eso. Punto final. ¡Wow! Sexta responsabilidad y privilegio. Es nuestra responsabilidad y privilegio velar por la santidad en la vida de la iglesia. Y cuando sea necesario, velar que se lleve a cabo la disciplina en la congregación. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Y 1 Corintios el capítulo 5 son los pasajes que tenemos en el trasfondo de esta última responsabilidad y privilegio. Mateo 18, 15 al 22. Por si acaso los hermanos, si pueden ir diciéndole a las hermanas que ya vamos a ir subiendo, calculo que en 5 minutos debemos estar concluyendo después de la lectura de estos pasajes. 15 al 22 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyera, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y en 1 Corintios, en el capítulo 5, todo el capítulo 5, leemos lo siguiente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este último punto es muy importante y es una de las cosas que, si usted va a llenar su aplicación para membresía, queremos que usted lo tenga muy presente.
Usted tiene como privilegio y responsabilidad el de velar por la santidad en la vida de la iglesia y cuando sea necesario que se lleve a cabo la disciplina en la congregación en el sentido de lo que hemos leído, de si es necesario sacar a uno que llamándose hermano esté pecando y que no se quiera arrepentir. Sacarlo de la comunión, no comer con él, no llevar vida social con él o con ella, como dice la Escritura. Amados, la santidad de la congregación es un asunto que debe importar a todos sus miembros. Debe de importar a todos sus miembros. Sé que vivimos en medio de una sociedad enviciada con el ego. Esta es una sociedad adicta al ego y no quiere meterse con nadie porque no quiere que se metan con uno. Pero como hemos venido estudiando, usted y yo somos parte de un cuerpo, el de Cristo, y la santidad del cuerpo, que dicho sea de paso es lo que los que están fuera ven, me ha de importar muchísimo. El Señor Jesucristo quiere que su cuerpo sea santo, ¿o alguno lo duda? ¿Alguno duda que Jesucristo quiere que su cuerpo sea santo? ¿Alguno de ustedes piensa que Jesucristo está de acuerdo con que haya vidas de pecado abierto en la iglesia? ¿Alguno de ustedes piensa eso? No, el Señor Jesucristo quiere que su cuerpo sea santo y nos ha dado el mandato de velar por dicha santidad en el cuerpo, y por eso es que está la enseñanza en Mateo 18, porque el Señor quiere que su cuerpo sea santo. No es que debamos de ser policías, no es que debemos de ser policía de investigación viendo, ajá, ahí está César, voy a examinarlo para ver exactamente en qué estarán dando. No, pero tampoco debemos ser apáticos al pecado. No debemos ser apáticos al pecado en nuestra propia vida, ni tampoco debemos ser apáticos al pecado en la vida de los hermanos. Amados, la apatía al pecado es algo mortal. Trae consecuencias muy tristes. Como hemos leído en 1 Corintios el capítulo 5, el versículo 6, dice el apóstol Pablo a los corintios, les dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El efecto contaminante del pecado que por apatía se deja en una congregación va a afectar toda la congregación. Dios lo dice, no lo digo yo. No es, ay Jesús, no seas tan negativo, tan pesimista. No, no, no. Acá no se trata de si yo soy negativo ni pesimista. Acá la Escritura dice, no sean, más bien, si alguno piensa que estoy exagerando, más bien se le dice a esa persona que su jactancia de que no es así es totalmente incorrecta. Dice, no es buena vuestra jactancia. Dios dice, cuando el pecado se permite y uno se hace de la vista ciega y no lo confronta, dice, eso va a tener un efecto sobre toda la masa. En este cuerpo local sus miembros han de estar comprometidos, pues entonces, a que haya santidad en la vida de cada uno de nosotros. Tú debes estar comprometido, yo debo estar comprometido personalmente a que haya santidad en nuestras vidas y a que haya santidad en la vida de la iglesia. El pecado debe ser como confrontado, amados. El pecado debe ser confrontado. Y acá permítame decirle por favor a todos los chismosos y chismosas de la congregación, ojo, ojo. Confrontar pecado no significa que vas a agarrar el teléfono y vas a llamar a fulano, vas a llamar a fulano y decirle, mira, te estoy llamando para hacer una oración por fulano, porque tal sinvergüenza está engañando a su mujer. Usted lo que es un chismoso, usted lo que es una chismosa, ¿ok? Y el chismoso y la chismosa son como leña al fuego, traen contiendas y traen problemas en la congregación. Y Dios no toma ligeramente al chismoso y la chismosa. Déjeme decirle, usted peca de ser chismoso, usted peca de tener una lengua suelta, usted peca de ser chismosa. Déjeme decirle, su pecado no es cosa ligera a los ojos de Dios. Es una cosa muy seria. Tan seria que hay gente que ha tenido que sufrir serias consecuencias por su chismosería. Y ojo, acá, no, una vez más, no me lo tome a mal, pero muchas mujeres, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y se los puedo mostrar, por tener mucho tiempo en sus manos, terminan siendo, hay veces, muy dadas a la chismosería. Hermanas, ojo, cuidado.
no sean chismosas. No sean chismosas. Así que no me utilicen, por favor, esto como, estoy confrontando el pecado, por eso estoy llamando para orar a alguien por el pecado de fulano. Eso es ser chismoso. Y eso no es lo que la Escritura... Yo no he leído eso. Yo no he leído en Mateo 18, toma el teléfono y llama a fulano y cuéntale el pecado del otro. Eso no es lo que dice la Escritura. Aparte de ser chismoso, eso es cobardía. Cobardía de parte del hermano o cobardía de parte de la hermana. Que no tiene, sino le parece como que está muy bien el ir y hablar a otro, algo que la Escritura no nos dice, lo termina haciendo. ¿Y por qué? No, cuando alguien le dice a un fulano, a un chismoso sobre todo, que le dice, no, pero tú debes de ir y hablar con la persona. Y dice, no, ¿quién soy yo para ir a hablar con él? Sí, ¿quién eres tú para ir a hablar con otro? Pero sin embargo, ¿quién eres tú para hablar de otro? ¿Te das cuenta de eso? Una cosa muy seria, muy, muy seria. Así que a todos los chismosos y chismosas de la congregación les digo, tengan cuidado, el Señor trata eso con no muy buenos ojos. No sea que usted se encuentre bajo la disciplina del Señor por su chismosería. Pero entonces lo que sí dice la Escritura claramente es que nosotros debemos de confrontar el pecado. ¿Y cómo lo debemos confrontar? Mateo 18, claramente ahí dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hablar con la persona, ver lo que ganar. No en un espíritu de justicia propia, sino buscando que haya arrepentimiento. Velar por ello. Velar por ello. El pecado debe ser confrontado y tenemos que llamar al arrepentimiento para que Dios limpie. Es el único que puede limpiar. Dice la Escritura que si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos limpieza. Cuando hay pecado, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser perdonados, sí, el momento que se confiesa ahí toma lugar y necesitamos ser limpiados. Dios es el único que puede limpiar y cuando llamamos a un hermano o una hermana para que se arrepiente es para que Dios limpie, porque queremos santidad, porque queremos que Cristo sea honrado, queremos que Cristo sea glorificado. Les recuerdo algo. El mundo está continuamente, aunque el mundo te diga, aunque tus familiares, aunque tus amistades te digan, no, tú que se te ha salido un tornillo, tú que ahí que te han lavado la cabeza, a mí no me importa nada de lo tuyo. Ojo, el momento que se enteran que hay alguien de la congregación que pecó, van a ser los primeros y decir, ¡ajá! ¿Viste al hipócrita ese? ¿Viste a la hipócrita esa? Que se dice ser cristiana. Ajá, tú más bien, con que dices que no te importaba nada. La primera persona en decir, ¡ajá! Amados, tengan presente, el mundo está incesantemente esperando que uno de los que se identifican del cuerpo de Cristo caiga y tropiece y peque. Están esperando o lo buscan con ansias. Chismosos que son también, pero también de la forma en la que ellos ven que así asegurarse de sentirse justificados en por qué ellos no pisan la iglesia. Dice, ¿para qué yo voy a ir a ese lugar de puro hipócrita? Todo el mundo son hipócritas ahí. Total, la única diferencia entre ellos es que ellos son religiosos, yo no. Y lo consideran que esa es una llamada virtud. Amados, el proceso de confrontación empieza a nivel personal y esto debe ser respetado. Y no debe ser jamás entonces una oportunidad para ser un chismoso. Y cuando sea necesario, la congregación entera, ante la falta de arrepentimiento, la congregación entera debe estar firme para sacar de la comunión si hubiese algún miembro del cuerpo que no se arrepiente, como dice 1 Corintios 5:13. Y dicho sea de paso, no solamente es por una falta de arrepentimiento de fornicación. Por ejemplo, si hubiese algún hermano que fuese borracho, ahí también dice, no juntéis, dice, no con los borrachos del mundo, dice, sino que si alguno llamándose hermano fuese borracho o fuese fornicario. O sea, no es solamente una falta. Hay un número de faltas que la Escritura dice, una vez más, por tiempo no puedo ir más. Pero que hay cosas por las cuales se nos llama que nosotros ejercitemos la disciplina en una congregación. Amados hermanos, terminé. 6 privilegios y responsabilidades de ser miembro de la Iglesia Hispana de Boca Ratón. Vamos a orar para terminar. E inmediatamente, automáticamente, le voy a dar solamente 5 minutos para que vaya al baño, regrese,
e iniciamos nuestra reunión congregacional. Padre, damos gracias por estar aquí ahora, habiendo concluido la exposición de tu palabra. Gracias por haber provisto de el tiempo. Gracias por habernos provisto de estas exposiciones de tu palabra que nos dan un claro entendimiento de qué se espera de un miembro de una congregación local, a qué se llama, a que se comprometa un miembro de la congregación local. Y Señor, habiendo sido instruidos en ello, es que te pedimos que ahora tú obres para que así los hermanos y hermanas se identifiquen y se comprometan voluntariamente para formar parte de la iglesia hispana de Boca Ratón, esta congregación local que va por este nombre. Padre, gracias por tu palabra. Hemos sido no solamente instruidos en privilegios y responsabilidades, pero ciertamente que hemos sido instruidos por tu palabra cómo debe ser la vida cristiana en varias áreas que hemos visto. Y te pido pues que tú edifiques a cada hermano y hermana que con docilidad a ti ha venido para escuchar tu palabra. También te pido por aquellos que no son creyentes, que nos han acompañado y que quizá alguna de estas cosas les ha llamado la atención. Que Padre, que la obra que tú estás haciendo por tu Espíritu en ellos continúe haciéndose y que ellos sean traídos al conocimiento del Señor Jesucristo, en quien hay perdón y vida eterna. Damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.